La estructura del estudio económico. ¿Qué es? El estudio o el análisis económico-financiero o evaluación económica de un proyecto es la competencia de la investigación de operaciones y de las matemáticas, el análisis financiero, entre otros. Esta es una disciplina que se encarga de realizar las evaluaciones económicas de cualquier proyecto de inversión para determinar la factibilidad o la viabilidad económica de un proyecto. El objetivo de esta es determinar por medio de indicadores financieros la rentabilidad del proyecto, por lo cual es necesario estimar en detalle los ingresos, así como los costos de inversión y los costos de operación del proyecto. Es importante conocer todos estos datos, ya que si no tenemos conocimiento de dichos datos, no podemos estar conscientes de aquellas inversiones que nosotros como empresarios o como inversionistas queramos llegar a realizar para hacer una mejora dentro de, ya sea de nuestra empresa o de cualquier otro proyecto que queramos pertenecer. Una nota importante dentro de este es que el análisis económico pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización de dicho proyecto, la cual será el costo total de las operaciones de la planta. Dentro de esta abarca lo que son las funciones de producción, administración y ventas, entre algunos otros. Los tres que acabamos de mencionar son algunas de las áreas que son más importantes de conocer a detalle, ya que muchas de las ocasiones existen ciertos rasgos o aspectos que no se toman en cuenta y puede que estos nos hagan variar aquel estudio que nosotros estemos realizando y pueda que nos salga contraproducente o que no nos permita realizar un correcto estudio. Así como en otros indicadores que sirven en base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación de la economía. Dentro de este, pues les menciono que más que nada es un gran estudio que se puede llegar a realizar, en el cual pues nos permite obtener distintas ventajas, ya que pues con él nos permite hacer un análisis a profundidad de lo que nosotros queremos llegar a realizar o de lo que en lo que nosotros podemos invertir más adelante. El siguiente tema es costo de inversión en maquinaria y equipo. La compra de maquinaria es una decisión que tiene un impacto directo en el flujo y la capacidad de una empresa para aprovechar las oportunidades o responder a los retos del mercado. Para que la inversión del capital ofrezca los mejores resultados, se necesita un plan de inversión que aborde sus necesidades a corto y largo plazo. Esto no solo ahorrará tiempo y recursos, sino que también evitará sobrecostos en el futuro. Los costos de inversión, llamados también costos preoperativos, corresponden a aquellos que se incurren en la adquisición de los activos necesarios para poner el proyecto en funcionamiento. Para decirlo de una forma más sencilla, son todos aquellos costos que se dan desde la concepción de la idea que da origen al proyecto hasta poco antes de la producción del primer producto o servicio. A continuación se explicarán los costos de fabricación. Bueno, los costos de fabricación son aquellos costos que tiene una empresa para transformar la materia prima en productos. Para calcular el costo de la producción es necesario identificar los costos variables y los costos fijos. Los costos fijos representan los gastos que no varían y que son muy importantes para que una empresa funcione.
Estos costos, independientemente de la cantidad de producción o de productos que fabrique una empresa, se deben de pagar. Y también existen los costos variables. Estos costos, como su nombre lo indica, pueden variar de acuerdo a la cantidad de producción que tenga una empresa. Algunos ejemplos de los costos fijos pueden ser el alquiler de local, suministros como lo son el agua o la luz, y también están los impuestos, mano de obra y el pago de la seguridad social. Otros ejemplos para los costos variables podrían ser la materia prima o combustibles como son gasolina. Bueno, continuaremos con un ejemplo del cálculo de los costos de fabricación o de producción. Supongamos que en Proilec hay costos variables por 2.400 pesos en el mes de octubre, de los cuales se desglosan en materia prima, como lo son las semillas, el fertilizante, el FOMI agrícola, etcétera. Y pues de costos fijos hay un total de 7.600 pesos en el mismo mes, de los cuales se desglosa en mano de obra y agua. Entonces, solo se tendría que sumar los costos, como se podrá observar en la siguiente tabla. En esta tabla se pueden identificar mejor los costos, tanto variable como el costo fijo. Nos enfocaremos en el producto, que es la lechuga, pero en sus dos diferentes presentaciones, como lo es la lechuga a granel y la lechuga empacada en bolsa. Como nos había mencionado anteriormente el emprendedor, eh, su- sus ventas totales de lechuga a granel son de un 80% de la producción total, y un 20% de las lechugas empacadas en bolsas. Entonces, eh, si a la semana hay 500 lechugas que se venden, entonces solo se multiplicaría, digamos, por 4 semanas, que serían pues las que hay en un mes. Y esto nos da un total de 2.000 lechugas a la venta. Entonces, lo único que sería, pues, multiplicar el 80% por esas 2.000 lechugas y nos da un total de 1.600 unidades. Y asimismo con las lechugas empacadas en bolsa, serían multiplicar las 2.000 unidades totales por el 20%, lo cual nos da un total de 400 unidades de lechugas empacadas en bolsa. Como nos habían mencionado antes, el precio de venta unitario de la lechuga al granel era de 20 pesos y la de lechuga empacada en bolsa era de 25 pesos. Entonces lo único que resta para sacar el precio total de cada presentación sería multiplicar el precio de venta unitario por las unidades totales de cada presentación. Que como se puede observar, la lechuga a granel da un precio total de 32.000 pesos, y la lechuga empacada en bolsa un total de 10.000 pesos, dando ambas presentaciones un total de 42.000 pesos. Para el costo variable, como se había mencionado anteriormente en la suposición, eh, supongamos que hay un total de 2.400 pesos de costo variable. Entonces, lo único que restaría hacer es multiplicar esos 2.400 pesos por el punto 80 de las del 80% de las lechugas a granel que se venden, y nos daría un costo variable total de 1.920 pesos, el cual, si lo dividimos en 1.600 unidades, nos daría un precio o un costo variable unitario de 1.20. Se sigue el mismo procedimiento para la lechuga empacada. Multiplicamos el 20% los, por los 2.400 pesos del costo variable total, y da como resultado 480 pesos, que se dividen entre 400 y da un total de 1.20 pesos también. Para el
cálculo del costo fijo se sigue el mismo procedimiento. De los 7,600 pesos de costo fijo total, pues nada más sería multiplicarlo por el punto 80, nos da como resultado 6,080. Eso lo dividimos entre las 1,600 unidades y daría un costo fijo unitario de 3,80. Igualmente para las lechugas empacadas en bolsa, sería multiplicar el 20% restante por los 7,600 y nos da un total de 1,520 pesos, que divididos entre las 400 unidades también nos da un precio, un costo fijo unitario de 3,80. Y por último, nada más sería para sacar el costo de fabricación, solo sería sumar los costos fijos totales más los costos variables totales. Y como se puede observar, el costo total de fabricación de la lechuga granel sería de 8,000 pesos y por consiguiente también del resultado de la suma de los costos totales de fabricación de la lechuga empaquetada en bolsa serían 2,000 pesos, dando como resultado un total de 10,000 pesos de costo de producción de ambas presentaciones. Bueno, calcular los costos de fabricación es algo muy indispensable para cualquier empresa, ya que dependiendo de esto se puede calcular el beneficio bruto o las ganancias que va a tener la misma empresa. Y esto se calcularía mediante la diferencia o la resta que hay entre el ingreso por ventas y, y los costes de fabricación de los productos. Bueno, y a continuación les voy a hablar acerca de la depreciación y la amortización de la inversión fija. Esto, pues más que nada, se comprende de dos términos, los cuales tienen una diferencia entre sí, ya que entre los ambos reside el tratamiento contable o económico que supone el paso del tiempo y sus efectos en los bienes o activos con los que cuenta la propiedad. Esto pues es algo lógico en empresas, ya que estos activos que ellos poseen sufren un continuo deterioro que se extiende a lo largo de la vida útil de ese producto, de esa máquina. Y pues bueno, el tipo de activo en el que se centra la depreciación y la amortización, esto como ya les había mencionado antes, tiene una diferencia. En sí, la depreciación se centra exclusivamente en activos fijos, que son como las máquinas, la infraestructura, todo lo que está ahí dentro de la empresa. Y la amortización se enfoca en los bienes intangibles y definidos. Esto más que nada pues es como en el pago de luz, en el pago de gas, de cualquier otro servicio que ocupe la empresa. De esa manera, pues estos conceptos como depreciación y amortización son básicos para otorgar un valor numérico o medido del desgaste provocado y su correspondiente pérdida de valor. La vida útil del activo como elemento distintivo. Estos son más que nada gastos derivados del uso del activo fijo, ya que son tratados contablemente como depreciación durante un periodo de tiempo que se alarga durante toda la vida útil del elemento. Es decir, un ejemplo, si una cámara de algún supermercado se desgasta y por tanto pierde valor monetario durante su existencia hasta el final de su funcionamiento, año con año va perdiendo pues ese valor. Y pues bueno, otro caso, un caso contrario es que ocurre con los activos intangibles o definidos, cuya amortización se prolongará a lo largo de un periodo de tiempo. Previamente es definido o establecido como por la empresa creadora o lo otorga la administración pública. Un ejemplo de es una concesión para el uso y disfrute de una terraza de verano para un bar, por así decirlo. Esta licencia tendrá una amortización aplicada por parte del negocio
durante los meses en que se disfrute. Y pues bueno, dicho otro ejemplo de estos dos es, por ejemplo, la empresa Proilec. Para un ejemplo de la depreciación, vamos a tomar el valor del activo menos el valor del desecho. Por ejemplo, si la empresa Proilec tiene una computadora de 10,000 pesos y que se plantea una vida útil de 3 años y un valor de desecho de 1,000 pesos, esto significa que cada año restaremos 3,000 pesos al valor de la computadora. ¿Por qué? Porque se está desgastando. Y dicho de otra forma, para la amortización, tomando el ejemplo también de la empresa Proilec, es, por ejemplo, si quiere aplicar estrategias gerenciales, pero requiere una proyección de amortización de una propiedad y que esta propiedad tiene un valor inicial de 5,400 y una vida útil de 5 años y un valor residual de 400. Esto se toma en cuenta una fórmula que sería pues los 5,400 del valor inicial menos los 400 del valor residual. Y esto, el resultado que arroja, lo vamos a dividir entre 5, que es la vida útil de los 5 años. Y esto nos da un resultado de 1,000. Entonces, aquí el valor de la amortización anual es de 1,000 pesos. Esto le permitirá a la empresa conocer si su producción podrá cubrir la amortización del bien con el fin de obtener beneficios. Otro de los temas que se va a tocar es lo que es el presupuesto de producción. Y dice que el presupuesto de producción es el documento por el cual se provee el nivel de fabricación de existencias o realización de servicios. Y pues dice que este permite analizar los costos y cotejarlos con ingresos y ganancias, las ganancias y los ingresos que se espera obtener. La finalidad del presupuesto de producción es ayudar a que se alcance un equilibrio entre lo que se produce y lo que se vende. Este presupuesto recoge cuántas unidades de un producto debe ser fabricado para cubrir las ventas previstas y las necesidades que tiene el inventario. La fórmula del presupuesto de producción, para aplicarla es necesario tomar en cuenta lo que es el inventario inicial. Necesitas tener el inventario inicial, el inventario final, las ventas previstas y la producción prevista. Y dice que utilizando cada factor nos quedaría de la siguiente fórmula. La fórmula es unidad de producción da igual a unidades vendidas más unidades de inventario final menos unidades de inventario inicial. Y para que les quede un poquito más claro, traigo un ejemplo de lo que es el presupuesto de producción. Dice, dada una empresa que provee vender 90,000 unidades de producto, teniendo un inventario inicial de 30,000 y en inventario final 15,000 unidades, ¿cuántas unidades se deberá producir teniendo en cuenta las provisiones y datos expuestos? Como la fórmula nos indica, debemos tener unidades vendidas, unidades de inventario final y las unidades de inventario inicial. Y las unidades vendidas dice que son 90,000 unidades. Las unidades de inventario final dice que son 30,000 menos las 15,000 unidades que está ahí. El resultado que nos daría serían 105,000 unidades para poder optar a poseer al final del ejercicio 30,000 unidades proveniendo de 90,000 de ventas total. Y sería básicamente todo lo que se hace para lo del presupuesto de producción. Espero que les haya quedado un
poquito más claro. Otro aspecto importante que cabe resaltar dentro del estudio económico financiero es el presupuesto de ventas, que nos dice que es un documento expresado en términos cuantitativos que muestra el estimado de ventas en un tiempo determinado. Este documento se caracteriza principalmente por ser muy objetivo y certero en cuanto a las proyecciones futuras. Para poder hacer el presupuesto de ventas es indispensable conocer las ventas en unidades, así como el precio de venta y algunos aspectos del exterior, o tomar en cuenta también presupuestos elaborados con anterioridad. Objetivos del presupuesto de ventas. Nos ayuda a conocer la rentabilidad. Con él podemos determinar cuánto se puede llegar a vender para saber si el negocio es rentable. Es decir, nos ayuda para conocer si el esfuerzo que se hace para poder producir es igual a los beneficios, hablando en ingresos recibidos por el mismo. También nos ayuda a aumentar el volumen de ventas y a manejar la competencia, ya que una vez conociendo los presupuestos de ventas nos ayuda a hacer estrategias para poder afrontar a la competencia o posicionarnos en un punto del mercado más alto. Y pues básicamente nos ayuda en la toma de decisiones dentro del área de producción y del área de ventas. ¿Cómo se elabora un presupuesto de ventas? Pues para el primer paso tenemos que hacer un pronóstico, que es obtener un estimado de la cantidad de ventas. Generalmente este se compara con años anteriores y las cifras tienen que ser exactas para que los cálculos también nos puedan dar exactos y así conocer como más certero los datos. También tenemos que hacer un pronóstico de ventas de la empresa, que es saber cuántas existencias se van a participar en el mercado y a partir de la capacidad productiva de la empresa. Esto más que nada nos ayuda para saber la oferta que vamos a tener dentro del mercado y la cantidad de productos que tenemos que elaborar. También tenemos que hacer un análisis de capacidades y esto es con el fin de lograr los objetivos planteados en el presupuesto de ventas y poder determinar los problemas, oportunidades, desafíos, capacidades de producción, suministros de personal, materia prima, etc. Importancia del presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas resulta indispensable para una empresa, ya que influye sobre la toma de decisiones, como ya lo habíamos mencionado, de todos los departamentos que la comprenden. Este documento indica lo que se estima vender, por lo cual la producción deberá ajustarse a sus cifras. Pues básicamente el presupuesto de ventas es importante porque nos ayuda, como aquí lo menciona, en la toma de decisiones dentro de las áreas de venta y también del área de producción, ya que se toma en cuenta la producción establecida o el estimado de ventas para poder así producir lo que es necesario con la finalidad de no tener dentro de los almacenes rezagos, pero que tampoco nos hagan falta más productos. Respecto al cronograma de inversiones e instalaciones, nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las inversiones tanto fijas como diferidas y de capital de trabajo, así como la estructura de dichas inversiones. Y para que quede un poquito más claro, los activos fijos se refieren al conjunto de bienes tangibles que no son objeto de transacciones y que en la mayoría de los casos pues no cambian de forma física a lo largo del ciclo del producto. Por lo tanto, pues estos activos son bienes duraderos indispensables para las empresas. Esto pues para poder producir tanto sus bienes como sus servicios. Generalmente pues estos sufren de depreciación física y algunos de los ejemplos son equipo, mobiliario, herramientas, entre otros. Los activos diferidos
Son un conjunto de bienes necesarios para el funcionamiento de la empresa que generalmente se pagan por anticipado y cuya principal característica es que son intangibles, que pues, vendrían siendo lo contrario de los activos fijos. Algunos ejemplos de estos pues, pueden ser como la capacitación, los gastos operativos, los gastos de instalación, los contratos de servicios, entre otros. Y asimismo, pues el capital de trabajo. Estos son recursos financieros que se debe de contar para que el proyecto empiece a operar. En este caso, pues hay que financiar la primera producción antes de recibir ingresos. Por ejemplo, aquí pues debe de comprarse materia prima, insumos para poder pagar la mano de obra directa y así como pagar los servicios de electricidad, agua, teléfono, en algunos casos pues pagar renta y otros servicios auxiliares. Bueno, y regresando a lo que es pues, nuestro tema de interés, que sería el cronograma de inversiones. Este se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta parte o toda la inversión, de tal forma que los recursos no queden inmovilizados innecesariamente en los periodos previstos. Aquí pues también es importante mencionar que las inversiones no siempre se dan en un solo mes o año, y lo más probable es que la inversión dure varios periodos. De esta manera, pues el cronograma de inversiones se elabora para identificar el periodo en que se ejecuta parte de toda la inversión, como pues ya se mencionó anteriormente. Dentro de este se deben de identificar dos etapas. La primera, que es el cronograma de la etapa preoperativa, y la segunda, que es la etapa operativa. El cronograma de inversiones preoperativas. Esta etapa se inicia desde el primer desembolso hasta que el proyecto entre en funcionamiento. Durante la vida preoperativa, el proyecto solo tiene desembolsos sin generar ingreso alguno, por cuanto no se produce el bien o servicio que permita obtener ingresos con la venta del producto. Dentro de esta etapa, pues se calculan en sí los intereses derivados de aquellas partes de la inversión que se financia mediante ya sea préstamos o deudas. El cronograma de inversiones operativas. Esta etapa se inicia desde aquel momento que el proyecto entra en operación y termina al finalizar la vida útil del mismo. A partir de esta fase se generan ingresos. Durante la etapa operativa pueden llevarse a cabo inversiones en activos fijos como resultado de la ampliación de la planta y reposición o reemplazo de activos. En esta fase se efectúa la inversión inicial en capital de trabajo. Dentro de esta etapa, se puede decir que se inicia desde aquel momento que el proyecto entra en operación hasta finalizar la vida útil del mismo, y a partir de esta fase se generan ingresos. Dentro del formato de este cronograma, se presenta pues en un cuadro como se muestra en la imagen, y su elaboración se realiza tomando en cuenta las inversiones tanto preoperativas como las inversiones operativas. Otro aspecto importante para un estudio económico-financiero dentro de una organización es la determinación del capital humano. Pero, ¿qué es el capital humano? Según Saucedo S. 2021, hoy en día entendemos como capital humano a un término que se utiliza para designar el conjunto de recursos humanos que posee una empresa o institución económica. El capital humano son todas las personas que forman parte de una compañía, las que hacen que una empresa obtenga sus resultados aportándole valor. Pero, ¿cuál es la importancia del capital humano dentro de las empresas? De acuerdo con Talent Fit 2021, el capital humano es, sin duda alguna, la parte más importante de cualquier organización, ya que de él depende el éxito o fracaso de esta. El capital humano representa los recursos con los que cuenta una empresa, y de ahí se desprende la productividad y la energía de su trabajo. Ahora bien, ¿cómo se determina el capital humano? De acuerdo con el sitio web To Dashboard 2018,
existen 5 indicadores para medir el éxito del capital humano, que son claves para la empresa. El primero es el índice de rotación del personal. El segundo es la retención de talento. El tercero es la capacitación y desarrollo. Cuarto, tiempos de vacantes no cubiertas. Y, por último, ausentismo laboral. A continuación, abordaremos cada uno de ellos. Primero, índice de rotación de personal. Este indicador expresa la conformidad y la motivación de los empleados. Lo ideal es que la rotación de la plantilla sea inferior al 5%. Tener una cifra alta de rotación implica costos elevados para la empresa en rubros como reclutamiento, capacitación, eficiencia de los empleados debido a la curva de aprendizaje, etc. Como se puede observar en la imagen, de acuerdo con Saucedo S. 2018, él formula el índice de rotación de la siguiente manera. Nuevos empleados menos empleados que se fueron entre la totalidad de trabajadores de la empresa. Todo esto multiplicado por 100 y nos arroja el índice de rotación de personal. Segundo indicador, retención de talento. Este indicador es la antigüedad que llevan los empleados en su puesto dentro de la organización. Para esto es importante que identifiques puestos y colaboradores clave para tu empresa, así como el tiempo en que han estado en la compañía. Para este cálculo se debe dividir los colaboradores clave que permanecieron en la empresa durante el año entre el total de colaboradores clave. Tercer indicador, capacitación y desarrollo. Este tipo de indicador para medir el éxito del capital humano ayuda a conocer la inversión realizada en relación a las capacitaciones y desempeño laboral de cada trabajador. Este indicador está en posibilidades de elevar la productividad del colaborador a partir de proporcionarle las herramientas necesarias para su desarrollo profesional. Cuarto indicador, tiempos de vacantes no cubiertas. Es un indicador importante para medir el éxito del capital humano y demostrar la eficiencia del Departamento de Recursos Humanos a la hora de contratar personal. Es decir, que el medir el tiempo de cobertura de vacantes, el tiempo que pasa sin poder encontrar a la persona idónea, es un indicador importante que permite elevar y evaluar la efectividad del Departamento de Recursos Humanos para que así se pueda proveer de personal a la empresa y con ello cumplir con todo el personal necesario. Quinto indicador, ausentismo laboral. El ausentismo laboral mide las ausencias del personal en el lugar de trabajo en periodos normales, ya sea por faltas, por retardos o permisos. Este indicador es muy valioso ya que no solamente refleja el dato obvio, sino que tiene un trasfondo más amplio acerca de la motivación del empleado, del compromiso en el desempeño del trabajo y del funcionamiento de la empresa como tal. En pocas palabras, el ausentismo laboral es cuando un empleado ya no tiene motivación de seguir laborando dentro de la organización. Bien, ahora presentaremos el punto 4.9, que es la determinación del punto de equilibrio o producción mínima, que de acuerdo con el autor Ortiz, nos dice que el punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y unidades. Además, este punto muestra la magnitud de las utilidades o pérdidas de la empresa cuando las ventas exceden o caen por debajo de este punto, de tal forma que este viene a ser un punto de referencia a partir del cual un incremento en los volúmenes de ventas generará utilidades, pero también un decremento ocasionará pérdidas. Para lograr comprender bien y poder calcular el punto de equilibrio,
necesitamos conocer todos los costos fijos de la empresa, que como se había mencionado anteriormente, son aquellos que tiene la empresa independientemente de la marcha de esta. Por ejemplo, son el alquiler, la luz, el agua, amortizaciones, etcétera. Otro punto son conocer sus costos variables, que como también se mencionó anteriormente, estos son los que la empresa asume y dependen de la marcha de la empresa, como por ejemplo la materia prima que utilizamos al elaborar el producto. También hay que conocer el precio de venta del producto y tener una estimación de ventas lo más realista posible. Existen diferentes fórmulas para calcular el punto de equilibrio dependiendo en qué unidad queremos determinarlo, sacarlo. Por ejemplo, uno es con valor monetario y otro es por unidad, que nos dice que para sacarlo el punto de equilibrio en valor monetario es el costo fijo entre 1 menos los costos variables entre ingresos o ventas totales. Para sacarlo por unidad nos dice que son los costos fijos sobre los precios menos costo variable unitario. Cabe mencionar aquí que el precio variable unitario se saca dividiendo el precio variable entre las unidades vendidas. Para que esto quede más claro, presentaré algunos ejemplos. En valor monetario, si una empresa X tuvo como ventas netas 10,000 pesos en un periodo de 3 meses dentro del 2021, sus costos variables fueron de 4,000 y de costos fijos 5,000, para obtener el punto de equilibrio para el próximo periodo sería simplemente la sustitución de la fórmula que nos dice que son los costos fijos, que son de 5,000, entre los costos variables que nos fueron de 4,000, entre las ventas totales que nos dice que son 10,000. Esto nos da un resultado de 8,333.33 pesos. Es decir, la empresa debía tener una venta mínima de 8,333 pesos para alcanzar el punto de equilibrio en valor monetario. Lo que resta ya fue utilidad para la empresa. El segundo ejemplo, vamos a calcular el punto de equilibrio por unidad, que nos dice que si una empresa X vende un producto con un valor de 50 pesos, el precio variable unitario es de 25 y los costos fijos suman 12,500, el cálculo debe de ser la sustitución de la fórmula, que nos dice que son los costos fijos, que nos dan 12,500, entre el precio del producto, que son 50, menos el costo variable unitario, que cabe mencionar que para este ejercicio pues se tuvo que calcular anteriormente el costo variable unitario con la fórmula mencionada anteriormente. Esto nos da un resultado de 500, que significa que la empresa debe de vender 500 unidades o productos para obtener su punto de equilibrio unitario. Y continuando, les voy a hablar de lo que es la elaboración del flujo de caja. También es conocida como flujo de efectivo o flujo de liquidez o cash flow. Es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo. Pues esto quiere decir el dinero en efectivo que se ha tenido en una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Se dice que su objetivo es apreciar el periodo por periodo el resultado neto de ingresos de dinero menos giros de dinero, es decir, en qué periodo va a sobrar o a faltar dinero y cuánto, a fin de tomar decisiones sobre qué se hace. El flujo de caja nos dice que nos permite saber cómo una empresa ha obtenido y gastado su efectivo y cuál es su efectivo disponible al final del periodo, y así, por ejemplo, saber si puede comprar mercadería al contado
o es necesario que solicite un crédito. El flujo de caja nos permite saber si una empresa está transformando sus utilidades en efectivo y por tanto si es solvente. Algunos ejemplos de los ingresos de efectivo son como el cobro de facturas y el rendimiento de inversiones y los préstamos obtenidos. Algunos ejemplos de los egresos de efectivo son el pago de facturas, el pago de sueldos y el pago de servicios básicos y el pago de impuestos, el pago de préstamos y el pago de interés y etcétera. En esta tabla se muestra cómo se estructura de esta manera los ingresos y egresos, haciendo un total de ellos mismos para último saber el saldo del flujo de la caja. Algunas observaciones de la estructura del ejemplo anterior es que la diferencia entre el total de los ingresos y el total de los egresos nos da el saldo del flujo de caja, que es el dinero en efectivo que la empresa tiene disponible al final del periodo correspondiente. En este ejemplo se da el flujo de la caja del mes de enero, que fue negativo, lo cual significa que hubo más egresos que ingresos de efectivo. Los periodos que abarcan los flujos de efectivo son mensuales, o sea, se realizan constantemente, en este caso cada mes, que sería enero, febrero, marzo y abril. En este caso, el flujo de la caja se conoce como flujo de caja proyectado, ya que efectivamente muestra una proyección de los ingresos y egresos de efectivo que la empresa espera tener o el periodo de tiempo determinado y no los ingresos y egresos de efectivo que ya ha tenido anteriormente. El flujo de caja hace referencia a las entradas y salidas netas de dinero que tiene pues una empresa o un proyecto en un periodo determinado. También se dice que los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas y pues también es una buena idea, una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de la misma empresa. Estados financieros pro forma. Los estados pro forma son estados financieros proyectados. Muestran los ingresos y costos esperados para el año siguiente, en tanto que el balance pro forma muestra la posición financiera esperada. Normalmente los datos se pronostican con un año de anticipación e incluye activos, pasivos y capital contable de un periodo determinado. Objetivo de los estados financieros pro forma. Su objetivo es mostrar retroactivamente la situación financiera que se hubiese tenido al incluir hechos posteriores que han realizado de los resultados reales o cuya posibilidad de ocurrir es suficiente cierta a la fecha de preparación de los estados. Suele elaborarse cuando se quiere conocer el efecto que tienen las transacciones importantes que ocurren o pudieran ocurrir. Las transacciones que pueden ocurrir son la emisión de obligaciones, la emisión de acciones, la cancelación de acciones, la fusión de sociedades, la separación de unidades o divisiones, las transformaciones de un negocio personal a una sociedad, la modificación de la estructura financiera, la pérdida de activos o la devaluación de la moneda. También aquí entra la pérdida de activos cuando hay una inundación, un incendio o un terremoto. Los estados financieros pro forma consta de 3 partes, los cuales son el balance general, que describe la organización en sus términos de activos, pasivos y capital contable. Los estados de resultados, que son los encargados de la organización para un plazo dado. Y los flujos de efectivo, que en él se registran como la fuente de los fondos que muestra de dónde se formó el efectivo, de dónde se sacaron los fondos y en qué se aplicaron. El procedimiento para elaborar un estado pro forma consta de 6 pasos. El primero es elaborar un balance general pro forma previo, en el cual se registra el capital social y su contracuenta, misma que puede ser bancos o cuentas por cobrar.
El paso número 2 es desarrollar un estado de flujos de efectivo previo, en el cual se va a registrar las entradas y salidas del balance general pro forma previo. El paso 3 es hacer un balance general pro forma inicial. En él se va a registrar las compras de activos fijos y las adecuaciones de las instalaciones donde se ubica el negocio. El paso 4 es preparar un estado de flujos de efectivo pro forma inicial. En él se van a registrar las entradas y salidas por la compra de activos fijos y la adecuación de las instalaciones donde entran las obligaciones del negocio. El paso 5 es iniciar los proforma con el estado de resultados del primer periodo, posteriormente el estado de flujos de efectivo proforma y por último el balance general proforma. Cuando un negocio arranca sus actividades, se elabora un estado de flujo de efectivo y es ahí cuando se debe de realizar al finalizar un balance general performance. El paso 6 es recomendable elaborar cuadros de apoyo donde se detallen las operaciones. Estos cuadros de apoyo que se recomienda elaborar son los cuadros como de capital social, de depreciaciones y amortizaciones, de ventas, de costo de ventas, de gastos de administración, gastos de operación y gastos de venta.